Y bueno, decirles que está con nosotros el doctor Rodolfo Ondarza, quien ustedes han dado seguimiento y ha hecho una denuncia. Ha actualizado, digamos, esa denuncia que él tiene haciendo desde hace poco más de 10 años. Nos platicará sobre ello, sobre casos de negligencia. Bueno, amigos... El recién inaugurado Paso Express de Cuernavaca. Recién lo inauguraron, se hizo un agujero y se cayó un coche. La agencia rusa Sputnik publica los salarios que se pagan a yihadistas del Emirato Islámico, para que vean que son mercenarios. Condenan al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, a 9 años de cárcel por lavado de dinero. Todavía viene otra fase en el proceso judicial. Celeste. Queridos amigos, precisamente quiero decirles y anunciar para que tengan todo el programa para marcar. Fíjense que nuestros queridos amigos de la Secretaría de Cultura nos dicen para que acudan, nos llamen al Club de Periodistas de México para que se les dé, ellos les dan a los radioescuchas, ciberescuchas, a través de Periscope, cualquier canal de comunicación, nos dan 5 pases dobles para ustedes para el viernes 14 de julio a las 8 de la noche para la obra La Panadería en el Teatro Orientación, que está ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número, junto al auditorio, queridos amigos, cerca de la estación del metro Auditorio Línea 7. Marque por favor al 55 12 86 61, 55 12 86 69 o aquí al 55 18 7760 para que les demos sus pases dobles. Querido doctor Ondarza, un privilegio el que estés aquí. Yo te pediría un poco el recapitular tu caso para aquellos amigos que no lo conozcan. Este caso ya es muy conocido, pero sobre todo también que nos des la actualización, ya que has sido tú de alguna manera calumniado diciendo que no era cierto lo que tú dices, que yo creo que cualquier persona que hayamos estado cerca de ti y que hayamos visto la documentación de la que se trata, sabemos de qué se trata, sabemos qué hay detrás o podemos intuirlo. Pero aquí lo importante es que tú dabas un número y se negó por algunas autoridades, pero recientemente la diputada Araceli Damián, ayer lo dijo en una rueda de prensa en el Club de Periodistas de México, comentó que logró obtener cifras oficiales de que fueron al menos 474 víctimas de un caso de negligencia que tú comentas. Por otra parte, hacemos llamado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que... ¿Qué pasó ya? Miren, nuestra revista Voces del Periodista es quincenal. Yo quiero agradecer enormemente, verdaderamente, gracias. A ver, maestro, que yo le decía, yo le quiero agradecer, el maestro nos decía, y yo quiero agradecer enormemente al maestro Juan Carlos Flores Aquino, que es aquí una autoridad, la máxima autoridad aquí en ABC en la cuestión de programación y todo esto, que me hizo favor de hacerme llegar el que nuestros periódicos maravillosos, hermanos de esta casa maravillosa en el Sol de México, en el Esto, en la prensa, hicieron favor de sacar esto de Voces del Periodista, y les agradezco. ¿Este es en la prensa? Este es en la prensa. Este es en el Sol de México. En el Sol de México. Y este es en el Esto. Y en el Esto. Son estos periódicos de Organización Editorial Mexicana. Gracias, muchísimas gracias. 5 segundos. Maestro, ¿vas con el contexto? Sí. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, 5518-7760. Llame para sus boletos, sus pases dobles. Y quisiera pedirle al maestro Jorge Santa Cruz, nos puedas compartir, maestro querido, en el contexto social, el impacto de todo esto que el doctor Ondarza busca justicia. La justicia nunca será, porque hay personas, desgraciadamente,
y de acuerdo a lo que nos informan, fallecidas, niños, adultos, en fin, personas básicamente con hidrocefalia, al parecer ya nos ampliará el doctor, pero aquí es importantísimo el que se haga justicia, en este caso y en muchos más. Miren, queridos amigos del gobierno, y lo digo respetuosamente, mientras haya impunidad, para ustedes va a ser más difícil precisamente tener al pueblo con ustedes. Yo creo que es importante que se empiecen a dar visos de que se haga justicia, al menos de que no van a regresar esas vidas, pero sí que se vea que hay alguna consecuencia. La demencia de pacientes. Queridos amigos, vamos a un corte, enseguida regresamos. Gracias. Gracias, doctor. Así es el documento. Me parece interesantísimo si quisieras y si crees pertinente, y yo lo digo por todo lo que hay detrás, ¿no? Hay una cuestión que se mencionó sobre la oncocercosis, ¿no? Cisticercosis, perdón. ¿Quieres mencionar? Porque es un patrón de conducta que es importante, creo, subrayar, ¿no? Esto, queridos amigos, ahorita en Periscope, al regreso lo van a ver. ¿Traes el documento, doctor querido? En algún lugar. En algún lugar. Pero solamente es hay un documento sobre una patente que se obtuvo de manera muy poco clara, porque firmó un personaje después de 3 años de muerto, ¿no? Sí. Supuestamente, imagínense. Y hace muchos años, por alguna situación que algún día les platicaré, tuve la fortuna de conocer un doctor veterinario zootecnista hace muchos años, por una cuestión, una casualidad, ¿no? Y al parecer, él fue la persona que tuvo y vio con qué medicamentos podría un ser humano salvarse ya cuando tiene los tumores y todo esto de la cisticercosis. Y entonces el doctor me dijo, con la novedad de que el doctor que comenta él, al parecer obtuvo la patente de esto, ¿no? Sí, efectivamente, aquí pues tenemos algo interesante. Finalmente, los seres humanos somos seres de costumbres y no nos vamos haciendo de la noche a la mañana. Quien es bueno, quien tiene bondad, quien tiene humanismo, lo es toda la vida, pero quien no lo es, pues también lo es malo durante su existencia. Y efectivamente, ese patrón de conducta anómalo, pues se ha visto reflejado, por ejemplo, en una denuncia de arqueólogos a los cuales pues se les ha plagiado su trabajo. De entrada, pues esa es una de las cosas recientes, y que estos hayan tenido que llevar a la PGR. Eso es algo muy importante, y donde está involucrado el doctor Miguel Ángel Celis, director general actual del Instituto Nacional de Neurología. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio y la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Gracias también al gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. Menciona en esa columna de que se trata de alguien muy connotado, de un gran investigador, y que además descubre el tratamiento para la cisticercosis. Ese tratamiento pues es muy importante. Y miren, esta es la revista de Salud Pública que aparece en 1979. En 1979 sale publicado este artículo, en donde pues muchos años antes de que Julio Sotelo dijera que él es el descubridor de este medicamento, un veterinario, como bien dice nuestra amiga Celeste, fue quien describe el tratamiento para la cisticercosis en sus cerdos. Él encuentra que con un medicamento puede matar al cisticerco y lo lleva al Hospital General de México. Este es un artículo publicado por el entonces jefe de neurocirugía del Hospital General de México, en donde se describe el mismo medicamento
del que habla Julio Sotelo y por el cual ha recibido muchos premios, porque bueno, entre la clase política médica se reparten premios para agrandar el currículum y poder llegar ya sea a la rectoría de la UNAM o de otra universidad o a la misma Secretaría de Salud Pública. Esa es la razón por la cual van ensanchando de manera irregular e ilegal sus currícula, pero esta es la demostración de que este neurocirujano éticamente le da el crédito al médico veterinario zootecnista Chavarría en cuanto al descubrimiento del fármaco, de las dosis, y no fue Julio Sotelo, fue Chavarría, el veterinario, quien descubre el fármaco, y es Clemente Robles, neurocirujano del Hospital General de México, quien lo pone en práctica en seres humanos. Entonces, pues sí, México es un país de contrastes, de surrealismo, donde mientras defensores de derechos humanos, mientras periodistas pierden la vida, son perseguidos por buscar la justicia, por transmitir la verdad, por ver la realidad, hay otros que bajo cochupo me imagino, que se trata por cierto de un columnista que tiene pues creo que poca credibilidad, de hecho yo nunca lo leo, pues saca este tipo de situaciones pues en defensa de este Estado fallido, en defensa de esta Secretaría de Salud plagada de querido, si te irregularidades. alejas un poquito el micrófono, ahí, por el popeo. Sí, pero, Ahí, sí. sí, entonces se trata de eso, no de otra cosa, ¿no? Es ese contraste que mientras hay gente que pierde la vida buscando la justicia y la verdad, pues otros se venden al sistema para protegerlo. ¿Proteger qué? Yo le pregunto entonces a la Secretaria de Salud, a José Narro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay esta claridad? ¿Por qué no hay una defensa de los derechos humanos? ¿Por qué la CNDH no atrae de oficio este tipo de problemas? ¿Por qué la Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control, se presta a un delito? ¿Por qué se presta a ocultar en vez de darle una atención rápida, expedita, gratuita a estas víctimas? ¿Por qué, si esto es de conocimiento de los secretarios de salud, desde Juan Ramón de la Fuente hasta Narro, no se ha hecho nada por estos secretarios que saben perfectamente que esto ha ocurrido, porque las notas salen y salen, y porque esto se ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué hemos tenido que hablar con congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos? ¿Por qué hemos tenido que ir a hablar también con Freedom House? ¿Por qué tenemos que salir de México a buscar justicia con organizaciones como WOLA, como LAUN, cuando aquí algo debería haber pasado? Hay una nota, Celeste, maestro Santa Cruz, sí, que vi hace un par de días y que me llamó mucho la atención, Sí. en donde pues ya hay una indemnización para guatemaltecos y afroamericanos que va de $1,000 millones. Esta indemnización es por la experimentación que hicieron médicos estadounidenses con afroamericanos y guatemaltecos cuando estaban tratando de encontrar el uso de la penicilina en sífilis. Entonces inocularon ilegalmente a estas víctimas, y actualmente pues 750 personas a través de las gestiones del Comité de Bioética organizado por Obama y Hillary Clinton, encuentran ya una salida, encuentran finalmente una luz después de los años 40. Bueno, tardaron un buen rato, pero ya a través de ese Comité de Bioética estadounidense, pues va a haber una indemnización. Lo que nosotros de entrada queremos es una auditoría de los pacientes, ver quiénes están vivos, quiénes están muertos, que se les dé tratamiento, ¿no? Expedito, gratuito. Entonces, bueno, tenemos aquí a la mano ya pues un ejemplo de lo que están haciendo en Estados Unidos, de esta gran victoria para estas víctimas de los años 40, pero ¿aquí qué está pasando? Aquí lo único que pasa es golpeteo, represión y caso omiso, mutis total por parte de las autoridades del sector salud, de la Secretaría de la Función Pública, de la PGR, porque también la PGR está enteradísima de esto que está ocurriendo. Desafortunadamente, pues esto, pues sí, tienes razón, pues ha llevado a una tentativa de homicidio
ha llevado también a una inminente despido, volteando las cosas, porque la probatoria aquí está. O sea, a mí no me han dejado firmar las listas de asistencia en el Instituto Nacional de Neurología, pese a 22 denuncias al respecto que he llevado al órgano interno de control, a la Secretaría de la Función Pública. 22. Pese a 3 denuncias que he llevado al actual director médico del Instituto Nacional de Neurología, al doctor Leiva. Entonces, doctor Leiva, en esos escritos yo le pedí que, con la información a mano, de que hiciera una investigación sobre estas víctimas y que se deslindaran responsabilidades, doctor Leiva. También se lo pedí al doctor José Narro. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la Secretaría también de la Función Pública? ¿Por qué se presta la Secretaría de la Función Pública para esto? ¿Dónde está el cochupo? ¿Dónde está la venta? ¿Por qué porque hay una colusión de estos servidores públicos? ¿Por qué la titular del órgano interno de control ante el Instituto Nacional de Neurología no hace su función que le debe al pueblo de México, que le debe a nuestro país, que le debe a los pacientes del Instituto Nacional de Neurología? ¿Por qué se presta el órgano interno de control a ocultar pues lo que es evidente? Pues aquí está la evidencia, aquí lo acabamos de mostrar, este dictamen pericial de la CONAMED. O sea, ¿por qué lo ocultan? Esa es la gran pregunta. Queridos amigos, pues hemos escuchado al doctor Ondarza y es benéfico para todos, no nos esperemos que pasen tantos años. Es una cuestión de justicia, de humanidad, de ética. Ojalá las autoridades competentes lo sean verdaderamente, que no sea necesario este desgaste, esta presión que se tiene con el doctor. No estamos diciendo que sea directamente las autoridades, finalmente no sabemos si sí o si no, pero esta zozobra en la que se tiene la seguridad del doctor y de la que de por medio hay muchos intereses, ¿no? Hay muchos intereses que no alcanzamos a ver. Ojalá este pequeño espacio con la modesta aportación nuestra sirva de enlace y de que soliciten la documentación con el doctor, aunque bueno ya la tengan, que la vean de manera personal, que la vuelvan a ver, porque es importante checar documentos y ser imparcial. Maestro Jorge Santa Cruz. Así es, Celestina, nada más agregar que es un deber del Congreso de la Unión estar al pendiente de lo que ocurre, de los excesos que se lleguen a dar en el Poder Ejecutivo de la Federación. Entonces, las comisiones de salud, tanto de la Cámara de los Diputados como del Senado de la República, deberían trabajar en conjunto este tema y citar a declarar al actual secretario, el doctor José Narro Robles. Por lo demás, también hacer el exhorto a la Procuraduría General de la República a que haga efectiva la función para la cual fue creada y persiste, ¿no? Que investigue, porque no nada más es la seguridad del doctor Ondarza la que está de por medio, sino los derechos de más de 474 víctimas que necesitan, que merecen ser reivindicados. Celeste. Exactamente, queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos enseguida, gracias. Oye, qué exactitud, ahora sí salimos a tiempo, al corte. Amigos queridos, ¿estamos en Periscope? Sí, ¿por qué no nos muestras, Dianita Dorada, una vista de lo que es la cabina en general? Y que veamos cómo estamos aquí, para que nuestros queridos amigos vean. Ahí está, mira, están entregando parte de las llamadas. Saluden, chicos hermosos. El maestro, acá estamos. ¿Ya vieron toda la vuelta a la cabina? Así es que, como ven, queridos amigos, hay que siempre dejar un espacio para el diálogo, aunque a veces quisiéramos, pues estamos desesperados, hay cosas que son una injusticia tremenda, pero siempre hay que dejar un espacio para el diálogo, así se puede lograr más.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, de este gran grupo, y también de las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las de La Pantera. Queridos amigos, en estos micrófonos con el maestro Jorge Santa Cruz, y bueno, escuchando a nuestro queridísimo amigo @Prometeo Nuclear, bueno, conocidísimo en el ámbito tuitero, un tuitero que causa tendencia y muy inteligente. Prometeo, querido, nos vas a hablar sobre el G20, ¿cierto? Así es. Buenas tardes, Celeste. Qué Saludos gusto. a tu auditorio. Pues la cumbre del G20 ha sido pues un evento con muchas sorpresas. Todo el mundo esperaba que pues hubiera un enfrentamiento entre Putin y Donald Trump, pues son los personajes, digamos, principales en el escenario mundial, y pues todos los escenarios contemplados por pues la prensa propaganda, que el propio Trump llama así, fake news, pues todo esto se vino abajo. Lo que nos encontramos es que más bien hay una especie de alianza que se está formando entre Trump y Putin para incorporarlos a la ruta de la seda. Es muy interesante esto que está aconteciendo en el Asia, donde países como la India, China, Rusia están forjando una iniciativa que se llama una ruta, bueno, y pues es muy importante que a este bloque, bueno, se le ha comparado con el de los BRICS, que hay un enfrentamiento pues que se quiso armar con la rusofobia en el caso de los Estados Unidos, en donde la prensa afín a Hillary, la prensa llamada liberal, ha estado planteando que pues ha habido una infiltración de parte de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos, y esto había generado un escenario donde parecía que la alianza entre Putin y Trump era difícil. Sin embargo, está aconteciendo. Incluso Putin ha estado jugando un papel diplomático muy importante en el caso de Japón, que tiene pues confrontaciones culturales y diferencias históricas con China. Putin ha sido el mediador. En el caso de la India también ha participado pues en conflictos que se han generado principalmente por intereses británicos, pues entre China y la India, y Putin también ha estado mediando. Entonces ha sido llamado Vladimir Putin uno de los personajes pues más influyentes en todo el mundo, y lo que estamos viendo es un cambio de paradigma en la forma en la que se están haciendo pues las relaciones a nivel internacional. La ruta de la seda ha sido impulsada por la líder internacional Helga Sepp y su esposo Lyndon LaRouche. Ellos han planteado que pues es necesario subir la capacidad productiva del mundo. Nos referimos, por ejemplo, a la capacidad productiva por kilómetro cuadrado. En el caso de Asia nos topamos países que se encuentran en condiciones del pastoreo, incluso podríamos llamar anteriores todavía al feudalismo, en situaciones de condiciones de mucho atraso. Y pues la ruta de la seda es una ruta comercial, una ruta de producción, de construcción de infraestructura, de construcción de puertos que se está impulsando. Yo pienso que ante el debate que ha causado aquí en México el Telecán, porque pues aquí la prensa nacional todavía somos muy parroquiales, ¿no? Creemos que nosotros, México, somos el centro del debate con Trump en los Estados Unidos. No es así, sino que ante la caída del Telecán en los Estados Unidos, ante fuerzas que están pugnando por un cambio de paradigma, e incluso el propio Trump con el proteccionismo, pues México debe voltear hacia los BRICS y unirse a estas alianzas por la infraestructura. En este debate, por ejemplo, de la cumbre del G20, pues un tema interesante fue el del cambio climático, el del libre comercio. De hecho, Trump se retiró de los tratados de París, los Estados Unidos. También en las declaraciones a favor del libre comercio del G20, pues los Estados Unidos no participó. Entonces es un debate muy interesante, porque la tradición en los Estados Unidos, el propio Trump lo ha dicho en sus discursos, es la del sistema americano, la del proteccionismo, la de Henry Carey, la de Hamilton, que pues en Europa llegó como Frederick List con el Sistema Nacional de Economía Política, el proteccionismo que construyen las naciones, y que aquí en México durante el gobierno de Lázaro Cárdenas pues lo conocimos
como el nacionalismo mexicano. Entonces se está dando un debate muy importante a nivel internacional. Como cosas positivas salió un acuerdo sobre Siria, sobre pues no una mayor confrontación entre Rusia y los Estados Unidos, y pues estamos viendo un panorama francamente positivo. Trump es obviamente un personaje muy polémico, sabemos que a los mexicanos nos genera mucha controversia, incluso pues cuestiones de confrontación. Lo importante es que podamos pues plantear qué se tiene que hacer, sobre todo voltear a México, voltear a una reconstrucción de la economía nacional y producir productos de alta tecnología, que pues eso sería básicamente el uso que le debemos dar pues a nuestro petróleo, en vez de estarlo entregando ahorita a transnacionales, que es algo que a mí me parece muy interesante, que pueden revisar en los artículos de la revista Voces del Periodista, que hacen constantemente análisis de lo que está pasando con la reforma energética, con la cuestión del petróleo, pues analizar que el petróleo, por ejemplo, en los 80s en México se planteaba que se intercambiara con Japón por tecnología. Podríamos hacer acuerdos con la India, podríamos hacer acuerdos con China, con Rusia, sobre la construcción de más plantas nucleares aquí en México, desarrollar más tecnología pues de punta, incluso un programa aeroespacial mexicano, y pues no estar ahora sí que viendo estas humillaciones de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto frente a Trump, no estar hablando pues de muros y estas cuestiones que en realidad pues no tienen vuelta de hoja, porque pues el muro se está construyendo del lado de Estados Unidos. No vamos a poder influir en la política pues de los Estados Unidos, pero debemos influir en la política de México, en la política de la pues reindustrialización, de la construcción de un sector de la alta tecnología, sobre todo pues que le dé empleo a los jóvenes. Eso sería muy importante. Muchísimas gracias, @Prometeo Nuclear, queridos amigos. Bueno, pues aquí decías tú la prensa liberal, así le llaman, pero hay que subrayarla, que más que liberal es neoliberal. Y habría que precisar si es prensa o si son instrumentos con una máscara de prensa. Aquí esta es la tarea ciudadana que nos toca, queridos amigos. Es parte de este trabajo que debemos hacer nosotros, porque muchas de las circunstancias y las consecuencias de lo que estamos viviendo es precisamente por nuestra buena fe, por pensar que muchas veces las noticias son las noticias. Cuando las noticias no existen así, y muchas de las veces se fabrican mentiras. Precisamente si leen ustedes Voces Diario, Voces del Periodista, también se habla, tocan un artículo, ¿no, maestro Jorge Santa Cruz?, sobre las falsas noticias y falsas banderas en la prensa occidental. No es suficiente, bueno, que lo diga, ustedes seguro ya lo saben, supuestos ataques con armas químicas. Dicen que desde adentro de Siria, de parte del gobierno legítimo de Siria, y totalmente falso. O sea, esto está más que evidenciado, y sin embargo insisten en utilizar estas mentiras, incluso arman teatros en estudios de grabación, han contratado a lectores de noticias de algunos programas, por ejemplo en Siria, que eran famosos, los contratan, los sobornan, es gente que se vendió, y se iban a Qatar, por ejemplo, a estudios de televisión que decoraban igualito a los de Siria para que la gente pensara que estaba transmitiendo el sistema de noticias sirio, cuando habían tirado el sistema, el satélite para la información interna de Siria. Pero esa es la importancia, que el pueblo sirio es un pueblo muy educado y que sabe qué es lo que está pasando y que confía en su gobernante, no en sus gobernantes. Entonces eso es la importancia, y ese es un mal ejemplo para esos intereses neoconservadores que lo que quieren es vender armas, y es que haya guerras continuas, y es de que hay un control y una colonización básicamente de nuestra mente. Yo le agradezco enormemente a Renata Rivera, Diego de Luna, Jaime René Almaguer, Agustín Jaime, Saúl Morelos, Rodolfo Aceves, Gunusen, Víctor, Dorothy, Joseph Phillips, Arturo Ochoa, Gamaliel, Angaral 06, Vampiro Perver, Meraba. Entonces yo les agradezco enormemente, y después me van a ayudar para poder decir los demás nombres, y gracias a todos aquellos que nos ayudan a retuitear este esfuerzo muy modesto,
pero que lo hacemos con todo nuestro corazón para poder permear con ustedes, queridos amigos de Twitter. Maestro Jorge Santa Cruz. Más llamadas, gracias Celeste, el ingeniero Pedro Mireles, Pedro Mireles, Oscar Ulises Pantoja, Carlos Sánchez, Lorena Pérez, Carlos Muñoz, Teresa Galindo, Gabriel Antonio García y María Barrera. Y si me permites rápido, Celeste, decirles que en Voces del Periodista.mx, en la sección de Voces Radio, están los programas más recientes de Voces del Periodista Contigo con Celeste Sáenz de Miera. Hay una sinopsis y está el audio íntegro y se puede escuchar cuantas veces que se necesite y es gratuito. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Usted teclea en www.vocesdelperiodista.mx, ese es Voces de Radio. Si ustedes quieren tener acceso a esta revista, esta buena revista Voces del Periodista, por cierto, le mandamos un cariñosísimo saludo a nuestro productor y director general, Maurice Salum. Pueden ustedes teclear www.vocesdelperiodista.com.mx. Y bueno, qué mejor que en estas frecuencias que son plurales. ABC Radio, la 760 de AM. Sigue mi queridísimo amigo Federico Lamont. Escuchen estas frecuencias. Usted escucha y conoce la diversidad de puntos de vista. De eso es de lo que se trata. Esos son los grupos verdaderamente de comunicación. El que permite que usted saque la conclusión. Usted, ¿qué opina de todo esto? Que usted arme su lienzo en su criterio, de acuerdo a lo que escucha, a lo que lee y a lo que investiga. Queridos amigos, también en Radio Turquesa, sigamos en el programa, en las frecuencias de La Pantera. A ustedes, amigos, un beso tronadísimo. Seguimos en estas frecuencias y nos escuchamos mañana. Los quiero mucho, mucho en verdad. Gracias. Lindos.